En este vídeo vamos a hablar sobre la presión hidrostática, concretamente sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Estás preparado? Empecemos. Antes de ponernos a hablar sobre la presión hidrostática, vamos a hacer un breve repaso de conocimientos previos. La fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un sistema material o realizar deformaciones sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema por sí mismo no posee fuerza, sino que esto surge de la interacción, de una interacción. Las unidades para expresar la fuerza son los newtons, y hemos de recordar que es una magnitud vectorial y por tanto tiene sentido y dirección. Un ejemplo de fuerza es el peso, que se calcula como la masa en kilogramos por la gravedad, y todo ello vamos a necesitarlo para las explicaciones que vamos a realizar hoy. Aquí podéis ver la fórmula. Este es el esquema que vamos a seguir para la presentación del vídeo. En primer lugar, vamos a definir qué es la presión y vamos a distinguir entre presión atmosférica y presión hidrostática. Dentro de ella vamos a ver que se relaciona con el principio de Pascal, en el cual se basa la prensa hidráulica, y el principio de Arquímedes, en el que se basa la flotación de los cuerpos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la presión? Es la fuerza que se aplica por unidad de superficie, es decir, el coeficiente entre ambas magnitudes. Como se mide en newtons partido metros cuadrados, estos son pascales. Y recordemos que la conversión entre atmósferas y pascales es la que se muestra en la diapositiva. En recipientes cerrados podemos medir la presión con un manómetro, tal y como el que veis en la imagen. Y vamos a distinguir entre presión atmosférica y presión hidrostática. En primer caso, la atmosférica. En el siglo XVII, Torricelli llevó a cabo su famoso experimento, partiendo de la hipótesis de que el aire ejerce presión sobre todas las cosas y sobre los fluidos. Su demostración hizo que esta presión que encontró se pase a llamar presión atmosférica, aunque es verdad que es una variable que es función de la altitud y la latitud en la que nos encontremos, por tanto es variable en los diferentes puntos. En cuanto a la presión hidrostática, que es la que nos interesa en este vídeo, la presión hidrostática es la que ejerce un líquido sobre un cuerpo situado en él. Se manifiesta en todas las superficies del sólido sumergido, apareciendo fuerzas perpendiculares a la superficie que comprimen el cuerpo en todas las direcciones. Partiendo de una columna que tiene una altura h y un área s, se puede deducir la fórmula de la presión como la fuerza entre la superficie. Tenemos en cuenta que la fuerza, que es el peso, se expresa como masa por gravedad y que la masa se puede definir como la densidad por el volumen. Por tanto, sabiendo que el volumen es el área por la altura, se pueden ir las áreas y te quedaría finalmente que la presión hidrostática es la densidad por la altura y por la gravedad. La existencia de la presión hidrostática origina dos consecuencias. Una es la paradoja hidrostática, en la cual te dice que la presión sobre el fondo de un recipiente, que está marcada aquí con el punto rojo como veis, no depende ni de la forma del recipiente ni de la cantidad de líquido que contenga, sino a la altura que alcance el líquido en los recipientes. Y como veis en todos ellos la altura es la misma. Otra consecuencia son los vasos comunicantes. Un líquido en equilibrio presenta la superficie horizontal y por tanto alcanza la misma altura en recipientes que estén conectados. Dentro de la presión hidrostática vamos a distinguir el principio de Pascal y el de Arquímedes. En primer lugar tenemos el principio de Pascal, para el cual hemos de recordar que el fluido no se comprime, por tanto, lo que ocurre es que si se ejerce presión, esta se va a transmitir por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes. ¿Sí? Como vemos en la imagen. Basando en este mismo principio, Pascal inventó la presa hidráulica, en la cual tenemos dos émbolos que son móviles, con diferente superficie, y que conectan con el mismo líquido. Y como la presión ha de mantenerse, se puede deducir la expresión del principio de Pascal, sabiendo eso, que la presión se mantiene y que esta se define como fuerza entre superficie, pues se ve la relación que existe entre las dos fuerzas vinculada por el área de cada una de ellas. Si, por ejemplo, tenemos un área que es el doble al área más pequeña, lo que va a ocurrir es que la fuerza va a ser también el doble de la fuerza aplicada. Por tanto, levantaremos un gran peso con poco esfuerzo. Si pasamos al principio de Arquímedes. Arquímedes fue un griego del siglo III a.C., por tanto es un principio que es de una gran historia, ¿no? Y de un gran recorrido histórico. Nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, que es lo que se conoce como fuerza de empuje,
cuyo módulo es igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Y por tanto se puede describir como el empuje es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del fluido y por la gravedad. Si, por ejemplo, la densidad del fluido es mayor, el empuje que va a experimentar el objeto va a ser mayor que en un fluido de densidad menor. La aplicación fundamental del principio es determinar la flotación de los objetos, y esto está determinado por la fuerza de empuje que hemos mencionado y la fuerza del peso del objeto, ya que ambas se representan como fuerzas opuestas, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El objeto flotará, se hundirá. Podemos encontrar hasta 3 casos. Bueno, aquí podéis ver un ejemplo de un objeto que se hunde y otro que flota. Puede ser que la fuerza de empuje sea mayor que el peso del objeto, que sea menor o que sean iguales. En el caso de que sea mayor el empuje que la fuerza del objeto, entonces el objeto flotará. Si es menor, el objeto se hundirá y si es igual, el objeto quedará en equilibrio en la posición en la que se le haya dejado. Vamos a ver entonces, por último, un ejemplo sencillo. Te dice que un cuerpo tiene una densidad de 3.000 kilogramos metro cúbico, que se sumerge en un líquido de densidad 2.500. Entonces te pregunta que si va a flotar o no. Vamos a realizar los cálculos. Entonces, sabiendo que la densidad se define como la masa entre el volumen, se puede definir la masa del cuerpo como la densidad por el volumen. Con esto, sabemos que el peso, que es la masa por la gravedad, sería la densidad por el volumen por la gravedad y por tanto, como el volumen no lo sabemos, sería simplemente 3.000 por el volumen por 9,8. El empuje que habíamos definido antes era el volumen por la densidad del fluido por la gravedad. Y en este caso, pues os quedaría esta otra expresión. Lo que hay que hacer es ahora comparar una con la otra. Y si veis realmente, el 9,8 y el volumen del cuerpo es el mismo término. Entonces solo quedaría comparar el 3.000 y el 2.500. ¿Y qué ocurre? Que el peso resulta ser mayor que el empuje. Entonces, tal y como hemos visto antes, el cuerpo se va a hundir. Tendríamos un caso como este. Aquí hemos puesto la densidad del líquido en este caso, 2,5, y la densidad del bloque, 3. Y como vemos, el objeto se hunde. Porcentaje de bloque sumergido, 100%. Si tuviéramos otras densidades del objeto, por ejemplo, 1,5 que es menor a 2,5, veríamos que el objeto flota. Y si la densidad fuera igual, la del bloque, que la del líquido, encontraríamos un punto en equilibrio en el que el objeto se quedaría estático y no estaría, en este caso está sumergido, pero podría estar en equilibrio más abajo o más arriba. Y esto es todo. Espero que os haya gustado la presentación y hayáis entendido la presión hidrostática.